Hola, ¿cómo les va? Esto es En el Barro. Acá estamos, con un pie de cada lado de la grieta y en esta perspectiva, con ese objeto tan conocido, tan familiar. Miren cómo me hace caminar este país, que es el bombo. El bombo, símbolo del peronismo. Termina un año, cumplió ya un año el gobierno de Mauricio Macri. Las expectativas para el año que viene ya están puestas en que va a ser un año electoral. Todos los años son electorales en la Argentina. Vivimos la era de la campaña permanente, por televisión, en los barrios, imaginando escenas deseadas por parte de los candidatos. Y en el centro de la escena, siempre, ¿qué va a suceder con el peronismo? El peronismo que siempre nos cruza, estando en el oficialismo, estando en la oposición, acordando con los oficialismos no peronistas, confrontando con los oficialismos no peronistas. Vamos a hablar de eso con alguien que conoce muy bien el territorio del peronismo y el territorio más caliente del peronismo, la provincia de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, con Chiche Duhalde. Ya estamos con ella. No es delicado agradecerle a una dama que meta las patas en el barro, pero bueno, así decimos acá. Este programa se llama En el Barro. No, y me gusta. Y con las patas en el barro vivimos. Chiche Duhalde, gracias por estar haciendo este balance del año. Gracias por invitarme. La verdad que cuando me casé, mi esposo me dice, te saqué del barro. Ah, ¿sí? Yo vivía en una calle de tierra en Alejandro Cor. Y él vivía en Lomas de Zamora, en la misma cuadra que vivimos hoy. Entonces, uno de sus chistes era, yo te saqué del barro. La verdad que a mí me gusta caminar con la gente, estar con la gente. Es algo que no lo tengo que impostar, es como muy natural. Tal vez por mis orígenes, ¿no? Muy humildes. Bueno, le pedimos perdón entonces a Eduardo Duhalde porque le vuelvo a meter las patas en el barro. No, por favor. Gracias por estar. ¿Es la clave de lo que viene que pase con el peronismo? No. Yo estoy viendo un sector importante del peronismo queriendo colaborar con el gobierno. La clave de lo que pase en el futuro tiene que ver con el gobierno mismo. Hay un sector, obviamente, del justicialismo que se ha quedado anclado en el pasado, que continúa con el relato mentiroso al que nos tuvieron acostumbrados 12 años y tratan de imponerlo. Como las cosas no andan del todo bien, tratan de relatar lo que fue su periodo y en realidad confunden a mucha gente. Hablamos de Cristina y el kirchnerismo, Hablamos obviamente. de Cristina y del kirchnerismo. ¿Es pasado Cristina o va a ser actriz central? No, yo creo que dentro de ese núcleo al que pertenece es la figura central. Pero creo que la mayoría de la sociedad es como que si tuviera un piso y un techo que están muy pegaditos. Y que me parece que va a ser muy difícil para ella. Y sobre todo porque, bueno, todos los días hay algo que se descubre nuevo, algo que sucede, algo que la va dejando cada vez más en descubierto, ¿no? Sí, su situación judicial es parte de la agenda política ya cotidiana, ¿no? Sí, así que yo no... Ahora, yo lo que veo, Chiche, es que todos o casi todos, desde el oficialismo, desde el macrismo y desde sectores que no están en el gobierno, como Margarita Stolbizer o el propio Sergio Massa, buscan confrontar con Cristina. ¿Sirve confrontar con Cristina para construir espacio político? A mí me parece que le estamos dando demasiada entidad. A mí me parece que la confrontación, en todo caso, tendría que ser Massa, Macri, lo que aparezca como posibilidades, pero confrontación en ideas. Lo que pasa es que estamos vacíos de ideas. Mucha chicana y poco debate serio. Sí, hace cerca de un mes, o más o menos un mes, para mí se murió el último hombre que representaba ideas, estuviera o no estuviera de acuerdo con él. Fidel Castro. Fidel Castro. Las ideas se fueron agotando en la política
Y quedó el acting, a ver cómo salgo, cómo me da la imagen, si salgo bien, si salgo mal. La política solo en su versión teatral. Sí, y el contenido profundo de la política fue desapareciendo, ¿no? Fue uno de los debates del año, fue uno de los acontecimientos del año, la muerte de Fidel Castro. Sí. Previsible a los 90 años, Obvio. pero bueno, un día murió y empezó la revisión, empezó la discusión y empezó la mirada hacia el futuro. Va a ser 30 años en cualquier momento que cayó el muro de Berlín y el sistema capitalista, casi como único sistema en Occidente, Claro, no ha resuelto los problemas básicos. no los ha resuelto porque el capitalismo es un capitalismo deshumanizado. La caída del muro de Berlín terminó tal vez con una utopía, un sueño equivocado de Fidel, y todo lo que Estados Unidos colaboró para eso, pero el capitalismo en una sociedad a nivel mundial, que no sé por qué causa, se ha deshumanizado tanto, cada vez es más consumista, hedonista, materialista, y relaciona la felicidad con el tener. Y excluyente. Sí, y no la felicidad con el ser. Entonces, creo que hoy el capitalismo no resuelve el problema de la sociedad. Entonces estamos en una situación donde el mundo se ha volcado en términos económicos al capitalismo, China, todos. Pero la verdad que si no miramos qué está pasando con el hombre, nos humanizamos y nos damos cuenta que el capitalismo también nos ha llevado a esta situación de tener, por ejemplo en Argentina, más de 30% de pobres, que yo creo que son muchos más, pero medidos por el INDEC. Solo por ingreso. Claro, medidos por ingreso, pero bueno, sabemos que hay un montón de carencias, aún en los sectores aparte medios. Del bolsillo, ¿no? Servicios, claro, infraestructura, buena educación, buena salud, buena seguridad. Hoy hablaba con una señora que me decía con qué esfuerzo sus hijos están tratando de que el chico pueda ir a la escuela privada, porque sabe que los días de clase de la escuela pública no son todos, que pueda tener una prepaga. Yo me crié en una época donde la escuela pública y la salud pública eran de excelencia. Y nos daban la idea de que podíamos ascender socialmente. Y por otro lado, nuestros padres tenían trabajo. Mamá cosía todo el día. Tengo la imagen de ella grabada, cosiendo frente a la máquina, y yo cuidada por mi abuela, dentro de la casa. Pero no faltaba trabajo, no faltaba atención en salud, no faltaba educación, no faltaban valores. Y en ese año, bueno, posterior, por ahí, por el año 74, la pobreza en la Argentina era de un 4%. Nada. Y hoy, con una enorme responsabilidad del justicialismo y de todos los partidos, pero fundamentalmente de mi partido, estamos en un porcentaje como el que estamos, que es difícil volver, es difícil volver. Chiche, usted desarrolló un programa de asistencia social con participación social que fueron las manzaneras. Sí. ¿Era una idea, entre comillas, a la cubana? No, era una idea chilena, era de Allende la idea. Cuando la cosa fue así, no sé si tengo tiempo de desarrollarlo. Sí, claro. Mi esposo llega a la intendencia después de que renuncia el primer intendente, qué sé yo, bueno, como concejal llega a la intendencia. Él había vivido siempre en el centro de Lomas, por lo tanto, en esos barrios no se moría nadie, ningún chico se moría, mejor dicho. Cuando el contador le trae las facturas de los cajoncitos blancos que entregaban a las familias pobres porque se le morían sus hijos, él se sorprende porque no había conocido en toda su infancia a un chiquito que se hubiera muerto. Entonces cree que es una mentira y le pide que traigan el mapa, y en el mapa todos aparecían en la periferia, y que trajesen los diagnósticos, y eran bronquiopatías en invierno, diarreas estivales en verano. Y lo único que hacía el municipio era entregar cajoncitos. Entonces empieza a mirar qué programa había sido exitoso, y ese programa, el que yo después desarrollo en toda la provincia, había sido muy exitoso. Lo implementa en Lomas y, para sorpresa nuestra, UNICEF
viene a visitar Lomas, sorprendido en aquel momento, hablo hasta el 76 y del 83 hasta el 87, ¿no? Viene UNICEF sorprendido porque teníamos menor índice de mortalidad infantil que el que había en Capital Federal. Cuando va a la provincia y cuando empieza a ver que se empiezan a encender luces amarillas y que Menem no entiende, no quiere entender que hay que ir dejando atrás la convertibilidad y ir haciendo una salida suave. Porque estamos dejando afuera un montón de gente. Claro, la producción argentina se había terminado, bueno, todo lo que sabemos. Una capacidad instalada muy importante, pero no había trabajo. Me pide si puedo llevarlo a la provincia, al programa. Y yo, de corajuda, le digo que sí. Y fue una red de 35.000 mujeres honorarias. Nadie cobraba un peso. Después los distintos gobiernos le fueron dando subsidios, tarjetas, pero yo les decía que era una tarea que había que hacerla por amor. Elegimos en los barrios mujeres de todos los signos políticos. Con estímulos más morales que materiales. Claro, que lo que estábamos haciendo era luchar para que no se nos muriera un chico más por una muerte evitable. Y empezamos diariamente a entregar proteínas, leche, huevos, cereales. Y me acuerdo que cuando hablaba de cereales, yo le decía, porque iba yo a los barrios, ¿no? Íbamos organizándolo barrio por barrio. Yo le decía, la avena es un cereal maravilloso. Y no les gustaba comer, no tenían hábito de comerla. Y la tiraban. Entonces, cuando me entero de que la tiran, empezamos a hacer competencias y empiezan a aparecer recetas maravillosas. Si no hubiesen cortado ese programa, a lo mejor hoy no estaríamos hablando de la desnutrición infantil, pero esa red podría estar ocupándose de denunciar la inseguridad anónimamente, del tema de la droga, del tema de los indocumentados, del tema de la titularidad de la tierra, de tantísimos temas. Es en esto que decía antes, de que un poco como que las ideas y las grandes ideas como que se murieron con el siglo XX o se terminaron de ir con Fidel Castro. La participación social es una de las herramientas que hay que promover para salir de la pobreza. Seguro, seguro. La gente tiene que empoderarse. Yo trato de graficarlo. ¿Qué hacía yo? Iba a un barrio, me decían, acá nos falta una plaza, muy enojados. Entonces yo les decía, bueno, a ver qué ponen ustedes. Y de la charla salía que ellos podían poner el trabajo. Bueno, intendente, ¿usted qué puede poner? Bueno, yo puedo poner las máquinas. Bueno, yo les compro los juegos. Entonces, o había que elegir, de pronto teníamos determinada cantidad de un programa. ¿Quiénes le parecen a ustedes que lo merecen primero? Y con una sabiduría natural extraordinaria ellas escribían en el pizarrón. Primero las madres solas con hijos, los discapacitados. Ellas se postergaban. Hacían su propia lista de prioridades con la realidad ahí cerquita. Por supuesto. Entonces, yo creo que ha habido muchos pícaros que usaron a la gente, entregándole programas, haciéndolos perder esa solidaridad natural que tienen, pero hay muchísima gente. ¿No será que la lógica del subsidio, que está muy bien para la emergencia, porque cuando hay que salir rápido, se hace con plata, claro, o con productos, claro, con carne y con huevos, pero eso prolongado en el tiempo genera un problema tal vez mucho peor? Porque se ha perdido aquello tan importante que teníamos, que era la dignificación que representaba el trabajo. Yo recuerdo el día que mi marido se recibe de abogado, era un 20 de marzo. Habían empezado las clases, yo era docente, y me dice, te pido que me acompañes a rendir la última materia. No puedo faltar. Y no falté. Había otro concepto. Hoy, cuando hablo con empresarios, muchos jóvenes van con el reglamento debajo del brazo. No hay esa vocación de trabajar por el trabajo mismo. Se han mal acostumbrado muchos, se han acostumbrado a recibir y entonces no hay esfuerzo. Hay programas que habría que desterrarlos, programas de subsidio a la mujer que queda embarazada. No, subsidiemos a la mujer que estudia y se cuida para no quedar embarazada,
que los hijos vengan cuando tienen que venir. No porque voy a recibir un subsidio, que en definitiva no le va a cambiar la vida. Ustedes la conocen, se llama Hilda González de Duhalde, le dicen Chiche, y está hablando de lo que más conoce, el Gran Buenos Aires, la pobreza y el peronismo. Ya volvemos. Si sos víctima de violencia de género, podés comunicarte con la línea de asistencia gratuita 0800-888-5678, las 24 horas, los 365 días del año. El municipio cuenta con un equipo profesional de atención que te acompañará a vos y a tus hijos en caso de riesgo. No estás sola. Podemos ayudarte. Municipalidad de San Martín. Capturá, sentí, disfrutá, respirá, refrescate, aventurate, descubrí, compartí. En Tucumán, anímate a sentir la magia de la naturaleza. Somos tu destino. Gobierno de la provincia de Tucumán. Sí al 98% de cloacas, sí al 100% de agua potable y sí a la menor mortalidad infantil de América Latina. ¿Te animas a seguir diciendo que sí a vivir mejor? Yo digo que sí. Alcanza tu sueño. Anímate a emprender. Entra en buenosaires.gov.ar/emprendedores. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. En Provincia Seguros, nuestro compromiso es con vos, porque te brindamos la tranquilidad de tener todo asegurado para que solo pienses en desarrollar tus proyectos tal como lo soñás. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu asesor de seguros o en nuestras sucursales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Queremos estar con vos. Proyectemos juntos. Macro, tu banco cerca siempre. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Mira, esa es Inés Güemes, salteña. Mira cómo toca la guitarra. ¿Y qué está tocando? Acá Chiche Duhalde, cuando le pedíamos a Inés que abra el bloque tocando la marcha peronista, decía, no la cantemos más. No la cantamos, la toca Inés. ¿Por qué no cantemos más la marcha? Porque me parece que el peronismo se ha quedado en lo simbólico. A mí me da vergüenza cuando veo las fotos de Perón y Evita en todos los actos peronistas y la marcha. ¿Y después qué? ¿Después qué? ¿Y después qué? Bueno. ¿Qué pasa? Y después hay que pensar en cómo se recuperan las ideas. Porque yo creo en el ideario del general Perón, entendiendo que se desarrolló en una época donde todos los gobiernos eran autoritarios, en el mundo eran autoritarios, y Perón era autoritario. Mi suegro, me acuerdo cuando me contaba que estaba muy enojado porque él era empleado bancario y le hacen ponerse la cinta de luto por Evita. Por Evita. Y él era socialista, no estaba enojado por ese tema. O sea, eran cuestiones de los tiempos, pero verdaderamente cuando uno toma nuevamente el proyecto nacional,
se da cuenta que tiene una vigencia absoluta. Fue un visionario, pero yo no me quiero quedar en los símbolos. Porque Ahora, ¿cuántas versiones tiene Chiche hoy el proyecto nacional? Porque peronistas hay muchos. No, yo creo que el proyecto nacional es uno solo. Lo que pasa es que el peronismo no ha aplicado el proyecto nacional. No fue el proyecto de Menem, no fue el proyecto de Kirchner. No puedo decir de Duhalde que en un año y 4 meses, muy poco, puedo plantearme qué hubiera sido. Pero yo creí fervientemente en las posibilidades de ascenso social. No fue casual que el peronismo durara tantos años. Hoy de cualquier manera... que se convierta en una cultura, digamos. Claro. Hoy de cualquier manera creo que peronistas, sí, como yo, de sentimiento, debe haber un 10% de la población. Los demás, la gente hoy vota personas. No vota, ya no hay más plataformas. ¿Qué tiene Mauricio Macri de peronista? Porque en los esquemas, por lo menos de distribución y de subsidios, no ha cambiado nada, o sea, incrementó las políticas de la década anterior. Sí, pero yo no hablaría de peronismo. Yo creo que él ha hecho lo que ha podido hacer, o lo que ha sabido hacer, o como decía Alfonsín, lo que ha querido hacer. No se podían cortar los subsidios. El déficit en la Argentina es terrible. Ahora, si el déficit sirve solamente para sostener subsidios, vamos muy mal. Vamos muy mal. Es una rueda que no termina nunca. Claro. Entonces, yo creo que si no tenemos una salida de producción y trabajo, quiere decir. Claro, ha tenido aciertos. Yo creo que bajarle las retenciones, menos a la soja, a todos los cereales, ha sido bueno porque empieza la diversificación de la producción, eso puede ser, pero creo que tener, por ejemplo, a nivel gubernamental 23 ministerios y hablar de achicamiento del Estado, la verdad que yo no me lo creo. Una contradicción, un contrasentido. Porque me pueden decir, bueno, la gente Nosotros teníamos 8 ministerios. Cuando uno tiene varios ministerios que se ocupan de aspectos de la economía, nadie lo conduce. Y el presidente no tiene por qué ser un economista, de hecho no lo es. Entonces, hace falta una cabeza pensante que baje una directiva clara y que los demás la cumplan. Ahora, la discusión política se metió fuerte en Cambiemos y ciertas lógicas peronistas o de origen peronista tienen influencia en el gobierno, encabezado, por ejemplo, por Eugenio Monzó, presidente de la Cámara de Diputados, que ha dicho hay que abrir el espectro y empezó con nombre y apellido incluso a convocar, a que hay que convocar a peronistas a que sumen gestión e inserción territorial. Claro, mi esposo sostiene que se terminaron los tiempos de oposición y oficialismo, y él lo explica diciendo que el que gana gobierna y el que pierde también gobierna. ¿Qué quiere decir simplemente? Los controles tienen que estar en manos de la oposición, algunos ministerios, porque el problema grave que tiene Macri es el Congreso. El Congreso, que se jactan diciendo es un Congreso donde ahora se discute, ahora no es más una escribanía, tampoco se logran leyes importantes, que ojalá se logren, pero que cuesta imponer. Entonces, a mí me parece que está faltando... con el mejor diálogo no alcanza. No, porque no hay un diálogo, eso es una mentira. Hay un diálogo radial, diálogo con los sindicalistas, después diálogo con los empresarios, no, con todos juntos. Todos se tienen que ver la cara y todos tienen que decir qué ceden en una crisis como esta, porque si yo lo hago radial, nunca sé lo que está pensando el otro, o lo sé yo solo. Ahora, ¿y eso qué le generará a Macri? ¿Miedo? ¿Paranoia? ¿Preocupación? Es tan fácil, yo no sé por qué no lo hace. Tal vez lo haga en un futuro. Yo deseo verdaderamente que siente a todos los sectores, que se vean la cara los empresarios, los trabajadores, los piqueteros, los sindicalistas, todo. A ver, ¿cómo está el país? Los Duhalde se quedaron con esa idea de la mesa de todos, con que empezó a salir la Argentina de la crisis más grande, ¿no? Como mi marido muchas veces me dice, no fui yo.
fue la mesa del diálogo, fue Alfonsín que me puso ministros, fue el hecho de pedirle, doctor Alfonsín, yo necesito tener mayoría parlamentaria, si no, no puedo gobernar. Y esto es lo que no se termina de entender. Un presidente que necesita sacar leyes importantes tiene que aprender a negociar. Y para negociar hay que sentarlos a todos. Porque es muy difícil decir que no cuando enfrente uno tiene a otro que está peor. De allá atrás Emiliano me hace así, que son 2 minutos. Pero, muy bien. ¿Va a jugar el año que viene? Duhalde y usted, los dos. No lo sé, pero de verdad no lo sé. No lo sé, suena casi sí. No, suena como se lo digo. Hay una línea autorizada a nivel nacional que es Justicia y Dignidad Peronista, que es la única línea del peronismo no oficial. Yo no estaría nunca en un justicialismo conducido por Scioli y Gioja. Hay una línea de militantes que tiene reconocimiento, que podría ser una línea que permita presentarse, pero la verdad no lo sé, porque yo lo que más me gusta en este momento de mi vida es poder transmitir ideas, es tener espacio como el que usted me brinda para decirle cuál es mi pensamiento y ver si a alguien le sirve mi pensamiento. Le dispara algo. Ahora, también corremos el riesgo de que la próxima elección, la de medio término, termine siendo a la vez una gran interna del peronismo en la que participemos todos. Y es el problema que tiene el peronismo. Yo creo que va a ganar Macri la elección, creo que la va a ganar sin dificultad. ¿Y va a cambiar la lógica parlamentaria? ¿La mayoría? No sé qué puede pasar. Yo creo que el kirchnerismo se va a ir debilitando lentamente, que si acierta con 2 o 3 cosas, Macri va a tener un año mejor y hay que trabajar para que le vaya bien. Porque hay que ser mal nacido para desearle que le vaya mal. Chiche Duhalde, muchas gracias por haber metido las patas en el barro. Esperemos que sea un gran año para todos y especialmente, bueno, muchas felicidades para usted, para la familia, pero básicamente para todos. Para todos, igualmente para usted y para su familia y para su equipo. Muchísimas gracias, Chiche. Ahí nos vamos a saltar la grieta otra vez. Gracias por acompañarnos. Inesita, que llegó en el segundo bloque. Perdón. Porque el tránsito manda y acá está Lepera, los músicos, falta Gardel. ¿Qué tenemos? El arbolito actual. Cambio. Ah, es un arbolito disfrazado de arbolito. Cambio. Con la mano en el bolsillo. ¿Y este quién es? ¿Cómo?